Buenas noches, estimados participantes. Buenas noches, estimado Bruce. Podemos dar inicio a la presente sesión. Hemos dado unos minutos para que vayan integrándose los demás participantes. Sin embargo, ellos pueden integrarse pues conforme va ya hayas iniciado. Muchas gracias. Muchas gracias, Milagros. De igual manera, darles una cordial bienvenida igual a todos en esta, bueno, conmigo prácticamente la quinta sesión del curso, ¿no? Eh, y en realidad hoy se celebra, si queremos verlo dentro del contexto positivo, una fecha muy importante, ¿no? Es 22 de abril y justamente se cumple un año de entrada en vigencia de la nueva, bueno, la nueva, ya no es nueva, ¿no? Pero de la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento. Recuerden ustedes que ya desde la primera sesión yo les venía comentando toda la transición que se ha tenido que pasar para su entrada en vigencia, ¿no? Hasta la aprobación de su reglamento. Y bueno, pues el día de hoy tuve también este agrado de compartir un almuerzo con algunos amigos del OS, ¿no? Y conversábamos sobre los aciertos, desaciertos y sinsabores, pues que nos ha dejado esta normativa en realidad. Pero bueno, creo que ello ya lo conversaremos en un punto aparte para no salirnos un poco también de la currícula. Y retomando nuestra sesión, voy a proyectar los PPTs porque teníamos ahí algunos PPTs que nos quedaron pendientes de la última sesión. Ahí está. Entonces, yo les venía comentando que por mandato de la norma, pues las entidades del Estado para realizar un proceso de contratación pública tienen que ceñirse a ciertos procedimientos, ciertas formalidades que están reguladas y distribuidas dentro del desarrollo de las tres fases del proceso de contratación pública. Revisamos el ámbito de aplicación y decíamos que hoy en día, para comprar bienes, servicios, consultorías o ejecuciones de obra, siempre que los fondos que se utilicen para hacer esa contratación eroguen o deriven de los fondos públicos, entonces hay que aplicar la ley de contrataciones y sus reglamentos. ¿Se acuerdan? Ámbito de aplicación objetivo y el subjetivo. El objetivo, dependiendo del objeto, ¿no? Que ya les hacía referencia, bien servicio, consultoría y obra. Revisamos incluso estas definiciones de acuerdo también al anexo de definiciones del reglamento. Luego, el ámbito de aplicación subjetivo, decíamos, ¿quién aplica la ley? ¿No? ¿Qué entidades? Y dentro de estas revisábamos pues que prácticamente todas la aplican, ¿no? Desde la presidencia del Consejo de Ministros, el Congreso, que es prácticamente el Poder Legislativo, Poder Judicial, eh, los diversos organismos constitucionales autónomos como la OMPE, la RENIEC, la SBS, la Junta Nacional de Justicia, el Banco Central de Reserva, los gobiernos regionales, los gobiernos locales también sin excepción, las universidades públicas, las Fuerzas Armadas, claro que ellos también manejan cierto procedimiento especial, entre otros proyectos, programas también descentralizados, ¿no? Pero ahí la clave era el utilizar fondos públicos. Y vean que en la práctica, por lo general, toda contratación pues se realiza con estos, ¿no? Incluso les puse un ejemplo y les decía, ¿qué pasa si, por ejemplo, una UGEL, ¿no? Recibe una donación de 100.000 soles para comprar material educativo? Entonces, según incluso la consulta que se le hizo en su momento a la Dirección de Presupuesto Público, esta nos informó que una vez que esos recursos ingresan a cuentas de la entidad, constituyen fondo público y como consecuencia debería aplicarse la norma de contratación pública para gestionar esa contratación, salvo que dentro del convenio de transferencia de esos recursos, el organismo internacional, empresa privada o el donante, ¿no? Entonces hay establecido algunas reglas para el procedimiento de contratación, como muchas veces lo hace el Banco Interamericano, lo hace el PNUD, en fin, entre otras instituciones que también financian determinados proyectos o lo realizan por encargo. Eh, en fin, entonces eso un poco contextualizando justamente el ámbito de aplicación de la norma y decíamos que también hay contrataciones que están excluidas de su aplicación. Por ahí revisamos y decíamos que los contratos con notarios públicos, ¿no? Por montos menores a las 8 ITs están fuera del ámbito de aplicación. Claro, si el monto es mayor, y ustedes se preguntarán, pero ¿qué contratación podríamos hacer con un notario que sea mayor a 8 ITs? ¿No? Entonces podemos ir a una recepción de obra. Recuerden que hay obras, ¿no? Millonarias, ¿no? Donde muchas veces también se resuelve el contrato, se declara la nulidad y efectivamente pues hay que contratar los servicios notariales para hacer alguna constatación cuando la contraparte o el contratista pues no participe dentro de ese procedimiento, ¿no? Por lo general después los trámites son muy sencillos y no
No hay a veces la necesidad, pero igual la norma ha contextualizado ese supuesto, ese escenario, y lo tenemos ahí como una herramienta. Por otro lado, los contratos internacionales, ¿no? Cuando una entidad quiere contratar con otra entidad, entonces siempre que cumplan ciertos procedimientos también que estableció el reglamento, entonces no se aplica la norma de contrataciones del Estado para aquellas prestaciones, ¿no? Que se realizan entre entidades sin fines de lucro, pero siempre que las funciones que vayan a ejecutarse de manera compartida, ¿no? Entonces sean parte también de sus funciones. Tampoco se aplica la norma de contrataciones del Estado. Ahí les puse también el ejemplo del OCE con Perú Compras, ¿no? Donde les decía cuál era el objeto del convenio. Que el OCE, ¿no? Brinde el servicio de capacitación para perdón, para Editora Perú y Editora Perú, que es prácticamente la imprenta del Estado, ¿no? Del Diario Oficial Peruano. Entonces le brindaba el merchandising, le brindaba la impresión de las leyes de contrataciones, entre otro material que necesitaba el OCE para diversos eventos de capacitación, ¿no? Entonces, ¿cuál era la retribución económica que hacía el OCE? Simplemente el costo de la materia prima de los insumos. Pero, en fin, o sea, la contratación de servicio de impresión no salía un proceso de selección, sino que se realizaba justamente bajo un supuesto excluido, ¿no? Decíamos que también hay contrataciones, por ejemplo, eh, que son financiadas también por organismos internacionales, entonces esas también, dependiendo de los parámetros que estén en el convenio, tampoco se realizan a través de ese proceso de contratación. ¿Cuál es el dato o cuál es el punto acá importante también dentro de las contrataciones excluidas? Que lo que se conoce como compras menores a 8 UITs antes no salían a un proceso de selección. Es más, no solo no salían, sino que no se aplicaba la ley de contrataciones públicas para gestionar ese trámite o esa contratación. Esto ha cambiado. Hoy con la nueva norma, vean ustedes que se ha establecido literalmente que las contrataciones menores a 8 ITs sí se rigen bajo el proceso de contratación pública ordinario. Claro, en lo que le resulte aplicable, ¿no? Pero algunos datos básicos, ¿no? Por ejemplo, la elaboración del requerimiento menor 8 ITs ahora se sujeta a las disposiciones que están establecidas en el artículo 36 de la ley, 34 del reglamento. ¿Ya? Esto lo vamos a ver también ya más adelante cuando revisemos la estructura del requerimiento dentro de las bases estándar. ¿Qué más? El proceso de selección. Bueno, claro, digamos que el proceso, o por lo menos no hay dentro de las metodologías o tipos establecidos en la norma, no hay un proceso establecido porque esta va a seguir un régimen también muy particular. Yo les decía que ya está operativo el módulo para gestionar compras menores, que es muy parecido en realidad a la consola de los procedimientos de selección, ¿no? Donde en todo caso, donde los privados ingresan, pueden revisar las bases del procedimiento de selección y según la etapa del calendario de procedimiento de selección, pues pueden formular consultas, observaciones, realizar elevaciones al OS, presentar ofertas, expresiones de interés, ¿no? Y esperar los resultados de la evaluación, calificación y la buena pro. Entonces, en contratos menores a 8 ITs, claro, esto se está implementando de manera progresiva. El módulo ya está operativo, ¿no? Ya fue desarrollado incluso hace un buen tiempo. Sin embargo, por lo menos el OS nos ha comunicado que está en una etapa de marcha blanca. ¿Qué implica la marcha blanca? Que en tanto no se hayan todavía articulado pues algunas herramientas digitales con la Pladicop, en tanto haya una mayor familiaridad de esta herramienta con las entidades públicas y los proveedores, ¿no? Los agentes del proceso de contratación pública. Entonces, por ahora su uso va a ser facultativo. Yo ingresé en la sesión anterior, no sé si recuerdan también ustedes, ¿no? Justo a este módulo de contratos menores y pudimos por lo menos tener una cercanía de cómo se iban a publicar los procedimientos de contratación pública y cómo es que los proveedores podían tener acceso a las especificaciones técnicas, los términos de referencia, eventualmente, dependiendo también de la contratación, formular consultas y a su vez presentar ciertos formatos de cumplimiento de especificaciones técnicas, términos de referencia, perfiles, requisitos del proveedor y lo más básico, ¿no? Presentar su cotización. Entonces, lo que se está buscando con el tiempo es que estas contrataciones no se realicen únicamente con un sector de proveedores, como se viene haciendo actualmente, ¿no? Hoy en día, cuando una entidad quiere hacer compra menor 8 ITs, ¿qué hace? Envía un correo, ¿no? Solicitando las cotizaciones y solicitando que adjunten documentos que acrediten el cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia. Pero esta información hoy en día está muy sesgada, está muy limitada, porque
recuerden que cada entidad tiene su propio registro interno de proveedores. Claro, a nivel nacional tenemos un registro nacional de proveedores que lo administra el OS, ¿no? Pero muchas veces las entidades o los compradores públicos, ¿no? Los logísticos, ya tienen pues una relación de proveedores internos. Entonces no recurren siempre al registro nacional de proveedores para hacer una búsqueda o para seleccionar algún determinado proveedor, sino que trabajan con esos proveedores internos y son a ellos a los que constantemente se les envía esta solicitud de cotización. Entonces, cuando entre vigente el módulo cuando entre de cumplimiento obligatorio el módulo de contratos menores, ahí sí, todas las entidades van a tener que difundir estos requerimientos y pues en tanto va a ser de conocimiento nacional e internacional, cualquier proveedor podría presentar pues su cotización y demás documentos que acrediten el cumplimiento de lo que esté solicitando la entidad. Entonces, eso digamos que es la novedad con esta nueva norma y vamos a ver más adelante cómo se va materializando también. Ok, veamos un tema que es bastante importante, ¿no? Y acá yo aprovecho para interactuar también con ustedes. ¿Quiénes están impedidos para contratar con el Estado? Deben haber escuchado muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando llegan estas acciones de control, cuando llegan las denuncias al Ministerio Público y nos dicen, ¿no? El hermano del alcalde, ¿no? Es proveedor de la misma municipalidad o alguno de los familiares, ¿no? No sé si ustedes han escuchado por ahí estos temas que son a veces muy concurrentes, que se escucha con bastante frecuencia, ¿no? O no solamente el hermano, sino algún familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o el segundo de afinidad también que estableció la norma. Anteriormente, el impedimento era más extenso, ¿no? Se iba incluso hasta el cuarto grado de consanguinidad. Sin embargo, siendo un poco técnicos, un poco operativos, se ha recortado ya desde la entrada, desde la modificación de la norma anterior, y pues nos han dicho que estos impedimentos no solamente le resultan aplicables a esa autoridad, a ese funcionario, a ese servidor, sino que también le resultan aplicables a otros funcionarios. Pero vean que hoy en día estos impedimentos, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? ¿O ¿Para qué sirven los impedimentos? A ver, vamos a partir por ahí. A ver, yo aprovecho para preguntarles a ustedes, de paso. ¿Para qué creen que sirven los impedimentos en materia de contratación pública? Son necesarios porque vean que a nivel de impedimentos ha habido toda una reestructuración también enorme, ¿no? Entonces, pero reitero la pregunta, a ver, ¿qué creen ustedes? ¿Son necesarios los impedimentos? ¿Cuál es su finalidad en materia de contratación pública? Vamos, pueden utilizar el chat, pueden activar el audio. Doctor, yo creo que sí, porque en realidad de no haber estos impedimentos, pues habría como una direccionalidad, diríamos, a ciertas adquisiciones o compras, ¿no? Servicios. Excelente, Wendy, gracias. Buen comentario, ¿no? Entonces, al igual que Ricardo en la mensajería, ¿no? Coinciden en que lo que buscan evitar justamente estos impedimentos son cuestiones vinculadas a corrupción, ¿no? Cuestiones vinculadas a los conflictos de intereses, ¿no? Entre el funcionario y sus familiares o personas cercanas, ¿no? Dentro del vínculo, por eso les decía, consanguíneo o por afinidad, ¿no? Sí. Pero a ver, ¿quién más? ¿Alguien más que nos quiera comentar algo sobre los impedimentos? Buenas noches. Creo que también lo que buscan es promover la libre competencia, ¿no? Dentro de las contrataciones públicas, así como también, como ya dijo usted, prevenir conflictos de interés y garantizar que las decisiones que tomen los órganos encargados de las contrataciones sean transparentes e imparciales, de modo tal que así se garantice una pluralidad de ofertantes en el proceso de contratación. Excelente, Juan. Me quedo con el término transparencia, ¿no? Transparencia y lograr la mayor concurrencia de ofertas, sí, es un anhelo que siempre lo ha traído el espíritu de la norma, ¿no? Leider, levantaste la mano. Adelante, por favor. Doctor, buenas noches Buenas compañeros. noches. Creo que los impedimentos están bastante bien porque nos ayudan también a evitar algunos temas de procesos legales o penales, ¿no? Yo tengo un caso que, por ejemplo, facilité mi empresa para un consorcio y nos adjudicó una obra a mi primo hermano, ¿no? Y tuve que desistir al contrato porque ya, o sea, al margen de que de repente mi primo hermano era un miembro del comité. Me imagino que
que eso también fue un impedimento. Y también le quería preguntar, aprovechando esta clase, es que también hay otros impedimentos para algunas empresas que ya están sancionadas, ¿no? Algún gerente que ha sido sancionado no puede ser gerente de una empresa nueva para poder participar con el Estado. Eso también no lo tengo tan claro y me gustaría que se toque también ese tema, ese punto, tal vez. Gracias. Excelente, gracias, gracias también por los aportes en realidad, ¿no? Vamos a evaluar en realidad esta casuística que ha variado en contraste de la norma anterior, donde nos decían incluso que el impedimento en algunos casos solo era a nivel de tu sector, solo era a nivel geográfico o a nivel de tu institución, ¿no? Ahora por ahí se han ampliado, incluso en algunos extremos han dicho que no, hoy en día el impedimento es a nivel nacional, ¿no? Pero también han reducido en realidad el periodo, ¿no? Porque uno decía, oye, ya tú dejas el cargo y sigues impedido, sí, hasta cierto tiempo. Con la norma anterior, ese impedimento era hasta 12 meses. Ahora en todos los casos se ha reducido solo a 6 meses, ¿no? Pero en fin, primero es importante comentarles acá, ¿no? Que los impedimentos, justamente con esta nueva norma, lo que buscan es transparentar, ¿no? El proceso de contratación pública y evitar justamente, ¿no? Cualquier conflicto de intereses en el marco del desarrollo de las tres fases, incluso del proceso de contratación pública. Estos impedimentos hoy en día se han dividido en cuatro grupos, ¿ya? Esos cuatro grupos justamente son en impedimentos de carácter personal, es decir, por el funcionario, ¿no? Por el servidor o por la autoridad que ha sido elegida. Ya vamos a ver el detalle. El segundo grupo está referido básicamente a los impedimentos en razón del parentesco. Y acá vamos a evaluar también los supuestos, ¿no? Que van justamente hasta este grado de consanguinidad y de afinidad, ¿no? El tercer grupo o bloque de impedimentos básicamente está referido, ¿no? O está enfocado básicamente a los impedimentos que pueden haber entre algún funcionario, un servidor y las empresas donde tienen ciertas acciones, participaciones, ¿no? O es que sus representantes o miembros del directorio, de la junta de administración u otros tengan también cierto impedimento que como tal pues arrastren, ¿no? O jalen ese impedimento y como tal impide que esa persona jurídica pueda participar en un determinado proceso de selección. Y el último grupo básicamente está referido al conjunto de registros que se han creado para generar ciertos impedimentos a nivel de índole administrativos, civiles o penales, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, Doctor, una sí, claro, Wendy, consulta. adelante. ¿Y por qué este impedimento, este último cuarto, no aplicaría a los postulantes a la presidencia? Podría habernos evitado una gran lista de candidatos en estas elecciones, ¿no? Considerando que tal vez, si bien es cierto, esto no es suscrito a través de un contrato, pero es una representatividad a nivel nacional. Correcto, Whitney, gracias por la acotación ahí, ¿no? Pero recordemos que las normas electorales también tienen sus propias reglas, tienen sus propios impedimentos, ¿no? Y claro, eventualmente habría que ver si es que por lo menos en materia de contratación pública hay algún impedimento también que pueda de repente homologarse o pueda tenerse en cuenta también cuando hablamos, pues, justamente de estas participaciones en comicios electorales, ¿no? Sí, vale. Y justamente vamos ahí al análisis, ¿no? Entonces acá tenemos distribuidos justamente los cuatro tipos, ¿no? Vean en la columna izquierda, tenemos el primero de ellos, que es el tipo A, quienes están incluidos en este bloque, vean ustedes, ¿no? Tenemos al presidente de la República, tenemos a su vicepresidente, congresistas, ministros, y por cierto, la norma, ¿no? Fue una de las últimas modificaciones también que se realizó, incluye no solo a los congresistas, sino también a los diputados y a los senadores. Entonces, ¿cuál es el alcance del impedimento? ¿No? Es que ninguno de estos funcionarios, justamente por el cargo que desempeñan, por el poder que tienen, por la influencia, por la información privilegiada que pueden tener, entonces, durante el ejercicio del cargo, o sea, mientras estén en ejercicio, ¿no? Entonces van a estar impedidos de participar en cualquier procedimiento de selección a nivel nacional, ¿ya? Y una vez que dejan el cargo, porque esto lo vemos muchas veces, sobre todo con los ministros, ¿no? Bueno, en el caso de presidente y vicepresidente, pues en teoría debería acabar su gestión, salvo de las vacancias que por ahí también le hemos vivido a través del Congreso, ¿no?
Y bueno, la misma regla siguen para los congresistas, diputados y senadores, ¿no? Lo ideal es que termine su gestión o su mandato, ¿no? En cambio, el caso de los ministros, sí, pues, ¿no? Ustedes saben cuando hay estas censuras a los ministros, cuando el presidente del Consejo de Ministros también pide el voto de confianza, en fin, cuando no se lo dan, hay un cambio integral de los ministros, o también cuando por decisión propia ellos renuncian al cargo, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la norma nos ha marcado el parámetro y nos ha dicho, ¿no? A ver, señor presidente, vicepresidente, congresistas, ministros, mientras ejerzan el cargo, ustedes no pueden participar en ningún proceso de selección. Y lo mismo pasa con sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ¿no? ¿Sí? Una vez que dejen el cargo, ¿ya? Dentro de los 6 meses siguientes, entonces también va a continuar ese impedimento. En el caso de vicepresidente, este impedimento por lo menos lo ha establecido el artículo 30 de la ley, que solo va a aplicarle, pero siempre que asuma el cargo de presidente, ¿no? Luego tenemos el bloque tipo 1B, donde se encuentran los jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Tenemos al fiscal supremo del Ministerio Público, al defensor público, al Contralor General de la República y a los miembros, en realidad, del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que están ahorita ahí en todo un ajetreo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impedimento de ellos? Que ellos tampoco pueden participar en su institución o a nivel nacional mientras ejercen el cargo, ¿no? Y dentro de los 6 meses siguientes, ¿no? Eh, ese impedimento básicamente, ¿no? También se mantiene a nivel nacional. Esto es una modificación también que ha sido generando durante los cambios normativos, ¿no? Luego tenemos el tipo 1C. ¿Quiénes se encuentran acá en este paquete de impedimentos? Tenemos al titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, del OMPE, ¿no? Que tanto escuchamos ese nombre en estos días. Tenemos al titular del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, o sea, de RENIEC. Tenemos al titular de la Superintendencia de Banca y Seguros. Tenemos a los miembros del directorio del Banco Central de Reserva, viceministros del Estado, gobernadores y vicegobernadores regional y consejero regional. Tenemos al alcalde, a los regidores, tenemos a los jueces superiores de las Cortes Superiores de Justicia y a los fiscales superiores del Ministerio Público. Entonces, ellos también van a estar impedidos durante el ejercicio del cargo en todo proceso de contratación pública a nivel nacional. Y una vez que dejan el cargo, ¿no? Igual, ¿no? La regla de los 6 meses siguientes, pero con ciertas peculiaridades. Por ejemplo, en el caso de los órganos constitucionales autónomos, ¿no? Como hacíamos referencia por ahí a la SBS, al Banco Central de Reserva. Entonces, en el caso de ellos, ¿no? Entonces, el impedimento, también ahí está la RENIEC, ¿no? Y el OMPE, ¿no? En el caso de ellos, el impedimento, luego de haber dejado el cargo en esos 6 meses, va a ser, pero en el ámbito de su entidad, ¿no? Entonces, el titular del OMPE, el titular de RENIEC, ¿no? Una vez que deje el cargo, dentro de los 6 meses siguientes, claro, sí está impedido para contratar con el Estado, pero solo en su entidad. ¿Ya? Y lo mismo, la misma regla va a pasar con sus familiares. ¿Ok? En el caso del viceministro, ¿no? También básicamente en el ministerio donde prestó servicios. En el caso de los gobernadores regionales, alcaldes, el impedimento solo se circunscribe a su ámbito territorial. Por ejemplo, en el caso del gobierno regional de Cajamarca, ¿no? Entonces, el impedimento, mientras ejerce el cargo el gobernador, si es a nivel nacional, o sea, en ningún proceso. ¿Sí? Y una vez que deje el cargo, son 6 meses más que arrastre el impedimento, pero solo para contratar con el gobierno regional o con unidades ejecutoras del gobierno regional. Pero sí podría contratar con el gobierno regional de Lambayeque, de La Libertad o de otras provincias del Perú. Y en el caso de los jueces y fiscales, también el impedimento solo abarca de manera jurisdiccional, pero al ámbito donde realizaba sus funciones, ¿no? Básicamente. En el caso de los consejeros regionales y regidores, acá sí hay una regla también un tanto distinta, porque nos dicen que el impedimento de ellos no es a nivel nacional. Con la norma anterior, el impedimento era a nivel nacional. Ahora no. El impedimento mientras ejerzan el cargo, incluso después de haber dejado el cargo, es solamente
pero en la entidad donde ejercían labores como consejero regional o como regidores. ¿Ya? Entonces, esa por ahí digamos que es una de las precisiones también que se ha hecho la norma. Luego tenemos el impedimento 1D, tipo 1D. ¿Quiénes están acá? Los titulares de las entidades, ¿no? Las autoridades de la gestión administrativa, distintas, por cierto, a las que figuran en el tipo 1A, B y C. Tenemos también a los funcionarios públicos, directivos públicos, servidor de confianza y otros servidores, pero que tienen poder de dirección o que tienen pues cierta información también privilegiada, ¿no? Acá también se encuentran, por cierto, los gerentes de las empresas del Estado. Entonces, estas personas van a estar impedidas para contratar también durante el ejercicio del cargo en todo proceso de contratación pública. Se van dando cuenta en realidad que la regla que se ha equiparado en esta norma, ¿no? Es el impedir a los funcionarios, el impedir a los titulares, el impedir a estos servidores públicos en todo proceso de contratación pública y después de haber dejado el cargo, 6 meses, pero básicamente, ¿no? En la jurisdicción, en la competencia territorial o en el ámbito geográfico donde realizan sus funciones, ¿no? Esa es la regla general. Salvo, por ejemplo, acá tenemos, bueno, en el 1E o en el bloque 1E, es un espacio también muy particular. Bueno, están acá los directores de las empresas del Estado, los miembros del Consejo Directivo también de los organismos públicos del Poder Ejecutivo, y el impedimento también pues se aplica, como le hemos venido comentando, ¿no? Durante el ejercicio del cargo hasta 6 meses, ¿no? A nivel nacional en todo proceso de contratación pública. Y ahora sí viene algo muy interesante, vamos al 1F. ¿Quiénes están en el bloque 1F? Básicamente los trabajadores comunes y mortales, como lo decimos a veces, ¿no? Porque claro, en el literal 1C, ahí está, ¿se acuerdan? Perdón, 1D, ¿no? Entonces decíamos que en el 1D están los titulares de entidades, están las autoridades de la gestión administrativa, funcionario público, directivo público, servidor de confianza y otros servidores con poder de dirección o decisión. Entonces, ¿quiénes están acá? Normalmente todos los que son cargos de confianza, todos los que son jefes, ¿no? El jefe de asesoría jurídica, el jefe de contabilidad, de abastecimiento, de administración. Entonces, prácticamente todas las jefaturas o cargos de confianza están ahí, en el 1D. Y decíamos que aquel impedimento no es en todo proceso de contratación y 6 meses, pero solamente en la entidad donde realizan esa actividad. Sin embargo, en el 1F, acá se encuentran los funcionarios, servidores, CAS mortal, por eso le decía, ¿no? Los trabajadores mortales, aquellos que laboran en una entidad, pero no ocupan un cargo público, ¿no? O no tienen pues cierta información privilegiada, ¿no? O tienen pues obviamente algún poder de dirección, ¿no? Y en este caso, el impedimento prácticamente se va a materializar durante la vigencia del vínculo laboral pero solo con la entidad donde laboran, ¿no? Ojo, en todo proceso de selección que convoque su entidad, pero solo a nivel de su institución. Y dentro de los 6 meses después de haber culminado dicho vínculo, pero solo si es que tienen cierta o tuvieron cierta información privilegiada en determinados procesos de selección. O sea, la regla es clara, ¿no? Por ejemplo, si ustedes laboran pues como especialista legal, especialista contable, analista, ¿no? O cualquier otro cargo bajo cualquier régimen legal de contratación, entonces su impedimento directo, ¿no? O sea, ustedes no pueden participar ya sea a través de algún familiar, a través de alguna empresa, a través de alguna sociedad, en ningún proceso, pero solo de su entidad en la que laboran, ¿ya? Y después de haber cesado su vínculo, ya sea porque renunciaron, porque eh, esto terminó su contrato, ¿no? Entonces, el impedimento se puede arrastrar por 6 meses, pero si es que ustedes tenían cierto vínculo con procesos de selección o manejaban información privilegiada. Por ejemplo, de cajón, los que trabajan en administración, logística, abastecimiento, ellos van a jalar ese vínculo, ¿no? ¿Sí? Pero repito, esos 6 meses igual va a ser solo a nivel de su entidad, ¿ya? Eh, y por último, ¿no? Tenemos el tipo 1G. Acá están las personas naturales o jurídicas que como parte o representante de la entidad contratante intervenga directamente en las siguientes funciones. Por ejemplo,
para la determinación de requerimientos o estimación de presupuestos, para elaboración de documentos de procedimiento de selección, calificación y evaluación o conformidad de contratos derivados de dichos procedimientos, ¿ya? Salvo los casos de contrato de supervisión. Entonces, acá vamos a, para ver si nos quedó claro, vamos a poner algunos ejemplos. Yo sé que el tema puede resultar un poco amplio, más aún si ustedes no están familiarizados, ¿no? Y el tiempo también a veces nos acorta para poder ser un poco más minucioso en algunos alcances, pero sí hay ideas principales que me gustaría que queden claras y por lo menos a nivel de su entidad, porque a veces pues a nivel macro, a nivel de ministros, de congresistas, de jueces supremos, de repente no es mucho de nuestro interés y no se va a materializar en nuestro caso, ¿no? Salvo que alguno de ustedes tenga un caso en particular, es normal, lo hablamos. Pero lo que sí me gustaría que quede claro, por lo menos es a nivel de su institución, cómo quedan los impedimentos. Y acá les voy a poner, a ver, unos tres ejemplos podemos poner para ver si es que quedó claro ese tema. ¿Ya? A ver, me gustaría que participen ustedes también. Caso uno. Ah, tenemos al hermano del jefe de presupuesto que tiene su empresita de servicios generales y quiere participar en un procedimiento de selección de ese gobierno regional, ¿no? En una contratación menor 8 ITs. A ver, repito, ¿ah? Tenemos al jefe de presupuesto de un gobierno regional, ya vamos a suponer pues esto de la Mayeque para no hablar mucho de Cajamarca, ¿no? Esto, entonces tenemos al jefe de presupuesto del gobierno regional de la Mayeque, eh, que tiene un hermano dedicado al rubro de servicios generales y este quiere participar en un proceso de limpieza convocado por ese gobierno regional. Pregunta, ¿hay impedimento o no hay impedimento? Sí, definitivamente. ¿En cuál supuesto estaríamos? A ver, gracias Wendy, por cierto, por la respuesta. ¿Estamos en el 1C o en el 1, perdón, en el 1D o en el 1F? Creo que sería el 1E. Ya, muy bien, vale. Entonces, pero todos coinciden, ¿hay impedimento o no hay impedimento? Sí. Si le escuché bien, creo que era el hermano del jefe de presupuesto. Correcto, sí, sí, sí. Entonces, definitivamente, por ser directivo o servidor de confianza, dependiendo de la estrategia con la que se le contrató, estaría un impedimento al ser su hermano directo y por tener información privilegiada, porque sabe, por ejemplo, tiene conocimiento del monto de la contratación y eso le daría una ventaja, ¿no? Correcto, Juan, buena apreciación, ¿sí? Pero ahí les faltaba un dato más. Yo le decía, estamos hablando de un contrato menor a 8 UITs. Desde ahí partía el análisis, ¿no? O sea, y por dónde quiero que se realice ese análisis, ¿no? Yo comenzaba esta sesión también el día de hoy y les decía que con la norma anterior las contrataciones menores a 8 ITs estaban excluidas de la ley, ¿sí? Pero habían ciertas disposiciones normativas que se le aplicaban, ¿sí? Entonces, trasladando ese supuesto a la nueva norma, ¿no? ¿Qué ocurre con los contratos menores a 8 ITs? ¿Están dentro del ámbito de aplicación de la norma? Sí. Entonces, ¿los impedimentos le resultan aplicables? Sí, ¿no? Eso por un lado. Entonces, vamos con el siguiente supuesto, ¿ya? Ojo, si hay alguna duda, por favor, con toda confianza, me la hacen saber. Quedaría en la tipología 1D o 1F que indicó. Uno de Wendy, quedaría Ya. en uno de. ¿No? Como bien lo decía Juan, básicamente, porque todas las jefaturas, básicamente, por lo general, incluso son cargos de confianza, ¿no? Entonces, básicamente, en tanto es un cargo directivo, es más, ese funcionario o ese servidor, dependiendo del cargo que ocupe, pues probablemente también tenga cierta información privilegiada, tenga poder de dirección, de decisión. Entonces, como tal, ¿no? Entonces su impedimento decíamos que es a nivel nacional en cualquier proceso de selección y como tal su familiar, más aún si es un hermano, está en nuestro segundo grado de consanguinidad, entonces no podría participar, ¿no? Pero está en el tipo 1D. Tenemos otro supuesto, a ver. Tenemos, y es más, este caso me pasó en Cajamarca, por cierto, ¿no? Este es el caso de
de un juez, ¿no? Obviamente, si hablamos de un juez, hablamos del poder judicial, ¿no? Eh, cuyo hermano, bueno, vamos a dejar de lado a los hermanos para que no sea muy cercano a la realidad, ¿no? Ya, la esposa del juez tenía un edificio de 10 pisos y lo quería alquilar al Poder Judicial para que eventualmente pues, se realicen ahí algunas oficinas y labores del Poder Judicial. Pregunta, ¿hay impedimento o no hay impedimento? ¿En qué tipo estamos? Repito el caso, ¿no? La esposa de un juez, ¿no? Superior, ¿ya? Tiene un inmueble y desea alquilarlo al Poder Judicial para que el Poder Judicial, pues, realice ahí sus actividades administrativas, entre otras cosas, ¿no? Pregunta, ¿hay impedimento o no hay impedimento? ¿En qué supuesto podríamos estar? Dijo la esposa, ¿no es cierto? Sería del tipo uno Correcto. c Ya, muy bien, Sería, partimos sí, bien. claro. Ujú. Y sí habría impedimento, porque obviamente hay un vínculo matrimonial, ¿no? Perfecto, Juan. A ver, ¿alguien más nos comenta? Pero sí, ¿no? Me parece que ahí no hay mucho análisis en realidad. La tipología se cumple, es visible, ¿no? Inmediatamente. Vamos a otro supuesto. Este es el caso de... A ver, vamos al caso del primo. Este es el caso del primo hermano de un trabajador CAS, ¿no? En el puesto de analista de logística, un comprador público, ¿no? Que desea participar en un proceso para la venta de equipos de aire acondicionado. ¿Sí? Repito el caso, ¿no? Entonces tenemos a un trabajador CAS que desempeña la labor de analistas de procesos de selección, ¿ya? Y pues tiene un primo hermano que desea participar en un proceso, ¿no? de equipos de aire acondicionado, decíamos. Pregunta, ¿hay impedimento o no hay impedimento? ¿En cuál tipo podríamos ubicarlo? ¿O necesitan algún dato más? Lo ponemos en todos los contextos, ¿no? Hasta en tercer grado de consanguinidad, consanguinidades, ¿no? Y estaría en el 1D también porque Sí. es un funcionario que Wendy, tiene, una pequeña precisión. El impedimento con familiares es hasta el segundo de consanguinidad y segundo de afinidad. Con la norma anterior hasta el cuarto, ahora ya no. Segundo de afinidad y segundo de consanguinidad. No hay más. ya. Pero has partido, sí, haciendo bien el análisis, así que si deseas terminar tu comentario, no hay problema, adelante. Yo decía que está vinculado a un funcionario que tiene también decisión porque está en el área de logística, menciona, ¿no? Correcto, Que sí. sea CAS, entonces tampoco podría participar. Ya, muy bien, vale. A ver, ¿alguien más que nos quiera comentar? Claro, aquí en el caso de repente lo que estaría pendiente por definir es que si ese analista CAS participó en la etapa preparatoria o integra algún comité de ese proceso, ¿no? De equipos de aire acondicionado donde va a postular su familiar, ¿no? Tendríamos que hacer primero ese análisis. Y segundo, justamente lo que ya advertíamos, ¿no? Si es que los primos en realidad hoy en día ya no están dentro del segundo grado de consanguinidad, ¿no? Entonces, por ahí digamos que se rompe un poco la figura de que se constituye un impedimento, ¿no? Sí, un poco cuestionable, ¿no? Por algunos dicen que, o sea, igual, o sea, ahí sí hay cercanía, debería haberse mantenido un impedimento hasta el cuarto grado, pero bueno, así lo tenemos hoy en día en la norma, ¿no? Profesor, una consulta, pero en ese caso no habría impedimento, ¿no?
Porque, ¿O no? Correcto. Justamente por el vínculo no habría ajá, impedimento. ¿No? ok. Por el vínculo y segundo porque habría que analizar, por eso les decía también, si es que ese trabajador logístico, ¿no? El CAS que les comentaba, participó en realidad en alguna de las etapas de ese proceso de contratación pública, ¿no? Ese dato no les di, ¿no? Justamente con la intención de que por ahí puedan también tener un análisis más amplio, pero no, en realidad no se constituye impedimento. Vamos a ver un caso más. Vamos al caso de obras, ya que tengo por acá varios participantes que se dedican al rubro de obras y me están pidiendo ahí un ejemplo seguramente vinculado a su rubro o a las obras. A ver, ustedes saben que cuando una entidad del Estado quiere ejecutar un proyecto de inversión pública, particularmente en el rubro de obras, se elaboran dos productos. El primero de ellos es la elaboración del expediente técnico, ¿no? Y sobre la base de elaboración del expediente técnico, pues la entidad tiene que contratar, tiene que convocar dos procesos de selección. Uno de ellos es la supervisión de obras y otro de ellos es la ejecución de obras. Por cierto, vamos a aprovechar el primer interrogante también para ver si estamos en onda. ¿Siempre es obligatorio convocar un proceso de selección para supervisión de obras? ¿Hay montos? ¿Hay límites? Repito la pregunta, ¿no? Las entidades del Estado siempre deben convocar un proceso de supervisión de obra. Hay límites, hay algunos parámetros, no es necesario, lo puede hacer con eh, esto, con un inspector, un equipo de inspectores, ¿no? A ver, ¿qué me comentan sobre eso? ¿Quién levantó la mano por ahí? A ver. Creo yo que actualmente se tiene que tener una supervisión, porque no puede ser la entidad juez y parte, porque finalmente anteriormente sí se consideraba un inspector, pero ese inspector era de la municipal, bueno, de la entidad, pero ahora ya no pueden actuar como juez y parte, pues sí tiene que ser un externo siempre. Perfecto, gracias, Paul. La visión es buena, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el supervisor es el representante técnico, si queremos verlo así, de la entidad en obra, ¿no? Por un tema también de especialidad, por un tema de dedicación, ¿no? Porque eventualmente las entidades del Estado pueden tener profesionales de planta, pero ellos tienen ciertas labores, pues, ¿no? Entonces no pueden estar todo el tiempo también dedicados a la inspección de un proyecto, ¿no? Y más aún, si recuerda que para ejecutar una obra se tiene un equipo multidisciplinario. Entonces, para supervisar una obra también a veces se requiere, no a veces, por lo general se requiere también un equipo multidisciplinario que no lo vas a poder lograr con un inspector. Y si asignas a un equipo de inspectores, ¿no? ¿Cómo queda tu entidad, ¿no? O sea, entonces por eso es que a nivel normativo, ¿no? Entonces ya se ha establecido que en los presupuestos de ejecuciones de obras, el expediente técnico pues contenga, ¿no? Contenga esos costos, ¿no? Pero yo les trasladaba también la pregunta, ¿hay montos, hay ciertos parámetros? Lo dice la ley de contrataciones del Estado. ¿En qué casos contratamos o desde cuándo es obligatorio contratar a una supervisión de obras? Doctor, buenas noches. Sí, mire, la ley 069 es específica. No recuerdo exactamente el monto, pero es más de 4 millones, me parece que 4.300.000, donde es obligatorio la contratación de un supervisor. Caso contrario, de un supervisor, un consultor o contratar los servicios de supervisión. Caso contrario, se puede contratar también un supervisor externo, mediante incluso puede ser un proceso de lo que antes lo llamábamos una contratación directa, con aquellos montos menores a las 8 UITs, o también puede asignarse un inspector por parte de la entidad, independientemente que el profesional responsable de la supervisión pueda ser un inspector, la normativa no lo impide, porque para ello la entidad cuenta con profesionales que tienen el expertise para cumplir dichas funciones. Solamente es obligatorio cuando la obra es de más de 4.300.000, si no me equivoco. Exactamente no tengo el monto, pero en ese caso sí es obligatorio la contratación de un supervisor o un equipo supervisor. Excelente, Elizabeth, gracias por el comentario. Y efectivamente, ¿no? De acuerdo al reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, una obra
puede iniciar con la designación de un supervisor o con la designación de un inspector o de un equipo de inspectores, ¿no? Esto dependiendo pues propiamente de la envergadura, de la cuantía y la especialidad del proceso de contratación pública. Sin embargo, el artículo 14, ¿ya? De la ley 32.513, que aprueba justamente la ley de presupuesto para el sector público del año fiscal 2016, es la que regula esos límites, que Elizabeth también nos ha dicho de manera correcta, son los 4.300.000 y yo lo voy a reproducir para que ustedes puedan verificarlo. Ahí está. Vean cómo se modificó también en realidad los montos para convocar procesos de selección de obras, ¿no? Entonces acá estoy mostrando el artículo 14 de la Ley de Presupuesto, denominado o titulado Montos para determinar los procedimientos de selección, y dice lo siguiente, ¿no? Para los procedimientos de selección previstos en la Ley General de Contrataciones Públicas se consideran los siguientes márgenes. En la contratación de obras, convocas una licitación pública cuando la cuantía sea igual o superior a 5 millones de soles. Y si el monto de la obra es menor de los 5 millones de soles, lo que se convoca es una licitación pública abreviada. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Básicamente los plazos y las etapas en las cuales se realiza el procedimiento de selección. ¿No? Después, en ambos casos, el proceso se convoca con las bases del procedimiento de contratación pública. Hoy en día también se difunde ya el expediente técnico, incluso desagregado por componentes. En ambos casos se realizan las etapas de consultas, observaciones, ¿no? Con más tiempo, en el caso de una licitación pública, ¿no? Y en las abreviadas, justamente lo que se busca es dinamizar, es optimizar tiempos y el desarrollo del procedimiento de selección, ¿no? Después, otra diferencia acá saltante, por cierto, es que en una licitación pública sí cabe elevación al OS, ¿no? Sobre el no acogimiento de consultas, observaciones o las bases integradas. En cambio, en una licitación abreviada no hay elevación al OS. ¿Sí? Luego viene ya la etapa de presentación de ofertas, evaluación, calificación y buena prueba en ambos casos, ¿ya? Una licitación pública, por cierto, hoy en día no puede disminuir de 22 días hábiles, decíamos, desde que se convoca hasta la etapa de presentación de ofertas, ¿no? Claro, de ahí a que se realice en 22 días y es otro tema, ¿no? Porque siempre se demoran, les decía, en la absolución de consultas, observaciones, elevaciones. eh, También se mueve el calendario para integrar las bases. Para evaluar, calificar las ofertas, dependiendo de la cantidad de ofertas, también pues el comité toma a veces su tiempo, ¿no? Entonces esos 22 días en la práctica se convierten en unos 32, 42, dependiendo de la coyuntura que se genere, ¿no? Una licitación pública abreviada, por cierto, hoy en día tranquilamente podría realizarse según la norma, ¿no? De 6 a 8 días, pero eso también sin contingencias, ¿no? Ya en la práctica esos 8 días también se pueden convertir en unos 16 días o más tiempo, dependiendo cómo lo gestione la entidad. Ya que viene la parte que yo les venía preguntando, ¿no? Luego de estos topes, la norma dice lo siguiente. Cuando el monto de la cuantía de una obra pública sea igual o mayor a 4.300.000, la entidad debe, ojo con ese término, ¿no? Con ese mandato, en realidad estableció la norma, dice cuando el monto de la cuantía de una obra sea mayor a 4.300.000, la entidad debe contratar la supervisión de obra. Eso significa que por montos menores va a la redundancia, ese monto, ¿no? Entonces es facultativo para la entidad. Pero una vez que supere los 4.300.000, obligatoriamente se debe convocar un procedimiento de selección, ¿no? Salvo las reglas especiales que aplica para los contratos de estándar de ingeniería y construcción de uso internacional. Ahí revisamos cada modelo, ¿ya? Sí, Manuel, adelante. Profesor, buenas noches. Buenas noches. En el caso de una obra que, digamos, es de 8 millones, en todo caso la entidad estaría en la obligación de contratar una supervisión, ¿verdad? Correcto, Manuel, sí. Tal como lo dice Entonces, la norma, es obligatorio. eh, acá la norma lo dice bien claro, ¿no? Para cuantías superiores. Entonces sería mala entidad iniciar una obra de esta cantidad con un inspector. No necesariamente, Manuel, porque en la práctica sabes qué podría haber pasado, pero bueno, esto ya lo vamos a conversar también más adelante cuando veamos conmigo el módulo de procesos de selección, porque se va a generar la siguiente disyuntiva. ¿Qué proceso se convoca primero? ¿La supervisión de obra, la ejecución de obra?
lo hacemos paralelamente, depende de la cuantía de cada uno de los procedimientos de selección, ¿no? Entonces, respondiéndonos también estas interrogantes, es que sí, pues hay entidades que incluso son muy diligentes, ¿ah? Y convocan obra supervisión de manera paralela. Adjudicas obra, ¿no? Adjudicas el proceso de obra, se consiente la buena por el proceso de obra y se firma contrato, ¿sí? Pero, ¿qué ocurrió con el proceso de supervisión de obra? Por deficiencias en los términos de referencia, por impugnaciones, por X cuestiones, ¿no? El proceso se declaró nulo. ¿Y qué implica declarar la nulidad? Implica regresar hasta en el momento en el que se cometió el vicio, ¿no? Y más aún, si ese vicio está, como les decía, en los términos de referencia, porque no eran claras las funciones, porque no eran claros los entregables, porque no era claro X situaciones, ¿no? Entonces hay que regresar a la fase preparatoria del proceso de contratación pública, reformular todo eso, ¿no? Y volver a convocar el procedimiento de selección. Por cierto, a ver, a los que trabajan en el sector público, ¿cuánto tiempo ustedes han podido, claro, estamos hablando de términos generales, ¿no? Porque los tiempos son distintos en cada una de las entidades. ¿Cuánto tiempo ustedes aprox han calculado que se demore en convocar un procedimiento de selección por un vicio en las especificaciones, términos de referencia o requerimiento de obra? ¿Alguna idea? ¿Alguien de ustedes ha vivido y ha pasado por ese tipo de situaciones? ¿Han sido miembros de comité? De 2 a 3 meses, hasta incluso 4. Ya, gracias, Manuel, ¿no? Entonces, mira, tú mismo ahí respondiéndonos a la interrogante, ¿no? Vemos pues que cuando se declara la nulidad de un procedimiento de selección, las entidades pues no hacen la gestión para volver a convocar de inmediato, ¿no? De todas maneras, toma su tiempo, ¿no? Entonces, resulta pues que adjudicaste la buena pro de obra, les decía, firmaste el contrato de obra, ¿no? Y como tal, siguiendo el procedimiento establecido en la norma, hay que comunicarle para el inicio de ejecución de obra quién va a hacer la supervisión. Pero ahí la norma nos dice que cumplía las demás condiciones, ¿no? Entonces es posible iniciar esa ejecución con la designación de un inspector o un equipo de inspectores. ¿No? Claro, para una obra de 8 millones, mínimo un equipo de inspectores, ¿no? Pero ¿cuál es el problema ahí? Por eso también yo les hacía un comentario, que en una entidad, una municipalidad, por ejemplo, ¿cuántas personas tienes en planta en el área de gerencia de infraestructura, en el área técnica que ve obras? ¿No? Porque de acuerdo al ROF, el nombre varía, ¿no? Infraestructura, dirección técnica, dirección de operaciones, ingeniería, ¿no? Pero ¿cuántas personas tienes de planta ahí, en esa oficina? Claro, va a depender obviamente del tamaño de la entidad, ¿no? Pero por lo general no hay personal para que designes un equipo de inspectores. Claro, una persona, dos personas, yo sé que se podría disponer tranquilamente, ¿no? Y eso sin tener en cuenta también lo que implica su desplazamiento, el pago el reconocimiento de viáticos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pero designar a un equipo de inspectores para un proyecto grande, de gran envergadura, entonces a veces es un poco complicado, ¿no? Se puede hacer, sí, pero siempre que en la práctica o de manera paralela tengamos corriendo también el proceso de supervisión, porque la norma también nos ha puesto un tope, ¿no? O sea, no podemos designar a un equipo de inspectores cuyo monto también, ¿no? O sea, supere de los 4.300.000, ¿no? Sí, porque estaríamos transgrediendo justamente la misma normativa. Entonces, pero sí, es viable en realidad, ¿no? Por mandato de la norma, de que una obra por monto mayores a 4.300.000 puede iniciar con un inspector o con un equipo de inspectores. Y ahí viene el análisis de la entidad, ¿no? Si técnica, operativa y también económicamente, pues les es viable eso, ¿no? Y si no, en todo caso, como lo prevé la norma, ya lo veremos también en la fase de ejecución contractual, no existe la figura de suspender el inicio de ejecución. Sí, entonces esto vamos a ir analizándolo más adelante. Correcto, correcto, Manuel, ¿no? Entonces, yo les trasladaba también un interrogante y les decía a ustedes, ¿no? Que cuando una entidad va a ejecutar un proyecto, ya regresando nuevamente al tema de los impedimentos, por cierto, vamos a proyectar de nuevo el PPT de los impedimentos, estamos viendo la casuística, ¿no? Entonces, acá está.
El ejemplo que les voy a poner ahora va a estar en la parte final, ¿ya? De la diapositiva, en el tipo 1G, ¿ya? ¿Quiénes están en el 1G? Personas naturales o jurídicas que participan en la elaboración, determinación de requerimientos, ¿no? Dentro de requerimientos, acuerdos, están especificaciones técnicas para bienes, términos de referencia para servicios en general y consultorías, o requerimientos de obras o presupuestos que también se elaboran para consultorías y para obras, ¿no? Luego, elaboren documentos para el procedimiento de selección. ¿Quiénes elaboran, por cierto, los documentos de procedimiento de selección? Básicamente, los evaluadores, ¿no? ¿Quiénes son los evaluadores? Decíamos, los compradores públicos, los comités o los jurados. Entonces, recuerda que para integrar a un comité o para integrar un jurado, hoy en día se puede también contratar expertos independientes, ¿no? Entonces, esos expertos independientes también, una vez que asumen ese cargo o esa función, también ellos y sus familiares se incorporan dentro de este paquete de impedimentos que les estaba comentando. Para aquellos que califiquen las ofertas, igual para los evaluadores, o para aquellos que den las conforme a los contratos, también nos arrastra estos impedimentos mientras ejerzan el cargo, ¿no? En cualquier procedimiento de selección y después que hayan dejado el cargo, pero solo donde maneje información privilegiada. Entonces yo para analizar el último caso en materia acá de estos impedimentos a nivel del funcionario servidor o por el cargo que desempeñen, entonces les decía que en el marco de un proyecto de inversión pública, una entidad, una vez que tiene el expediente técnico de obra listo, lo que hace es disponer la contratación, perdón, la convocatoria, el procedimiento de contratación de una supervisión de obra y la convocatoria de un procedimiento de selección para la ejecución de la obra. ¿Ya? En ese contexto, el caso es el siguiente. Tenemos al ya conocido ingeniero Juan Pérez, ¿no? Que participó como contratista en la elaboración del expediente técnico. Ojo, ¿ah? Juan Pérez, contratamos a Juan Pérez como consultor para la elaboración del expediente técnico. ¿Ya? Entonces, una vez que Juan Pérez entrega el expediente técnico, la entidad le da la conformidad, ¿no? Obviamente le da su pago y se acaba con ellos el vínculo contractual, ¿no? Ojo, en materia de contratación pública no hay vínculo laboral, ¿ah? Todo vínculo es contractual, ¿ya? Luego de ello, la entidad pues tiene que convocar los dos procesos que ya les venía comentando, ¿no? Concurso público para supervisión, licitación pública para obras. Pregunta, ¿Juan Pérez, que elaboró el expediente técnico, está impedido para participar en alguno de esos dos procesos, en el concurso para supervisión o en la licitación para la obra? ¿En ninguno? ¿Solo en alguno? ¿Qué opinan? A ver, Anelia, adelante. Buenas noches. Bueno, el, bueno, el ingeniero o la empresa que hizo el expediente técnico, si bien es cierto, no puede participar de la ejecución del expediente, pero sí de la supervisión. Ya, muy bien, muy bien. A ver, Anelia tiene una posición ahí ya bien definida. ¿Quién más? A ver, ¿quién más nos quiere comentar? A ver, recuerden el caso. El ingeniero Juan Pérez, que elaboró el expediente técnico, puede participar en el concurso público convocado para la supervisión de obras, puede participar en la licitación pública convocada para la ejecución de obra o no puede participar en ninguna. Creo que Ya, no Annelise, podría participar, creo que no podría participar porque elaboró directamente los requisitos de la contratación, ¿no? O sea, todos los aspectos técnicos de la contratación. Y eso sí implicaría pues perfecto, buena apreciación, Juan, ¿no? Entonces hay cierto conflicto, ¿no? O sea, el hecho de haber elaborado ya, a ver, ¿qué implica la elaboración de un expediente técnico? A ver, por ahí tengo a mis amigos que se dedican al rubro de obras. ¿Qué componentes implica elaborar un expediente técnico? A ver, para ver si es que de verdad, ¿no? Ha participado en la definición de información básica vinculada incluso al requerimiento, ¿no? Como lo establece la norma. A
A ver, Manuel nos dice en el chat que sí puede participar como supervisor, pero no en la ejecución. Ya muy bien, ¿no? Un poco es la definición también a la que postulaba Anelí. Y efectivamente, ¿no? O sea, el hecho de elaborar los diversos componentes del expediente técnico, ¿no? Desde la memoria descriptiva, desde el análisis de gastos generales, ¿no? Planos, especificaciones técnicas, metrados, los diversos estudios que normalmente se realizan. Entonces, claro, esa es información técnica, ¿no? Y como tal, el ingeniero Juan Pérez, que mencionábamos, ¿no? Que es el que elaboró el expediente técnico, entonces, claro, sí contaba con información privilegiada, ¿no? Para lo cual, de alguna manera, constituye impedimento para participar en ese procedimiento de selección. Y la norma también se ha puesto en ese supuesto. Vean ustedes, vamos a ir al artículo 30, voy a proyectarlo de la ley. Ahí está. Si no se ve, me avisan por favor con toda confianza. Tenemos al 1G, ¿no? Tipo 1G de los impedimentos. ¿Quiénes están acá? Persona natural o jurídica que como parte o representante de la entidad contratante intervengan directamente en las siguientes actuaciones. A. Determinación del requerimiento o la estimación del presupuesto, salvo que se trate de participación en la etapa de interacción con el mercado. B, elaboración de documentos del procedimiento de selección, ¿no? C, calificación o evaluación de ofertas. Y acá viene lo más importante, ¿ya? D, conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento, ¿no? Salvo en el caso de los contratos de supervisión. Entonces, respondiendo el interrogante que yo les trasladaba, entonces el ingeniero Juan Pérez o la persona natural o jurídica que haya elaborado el expediente técnico no podría participar. Ojo, porque acá viene la siguiente pregunta, ¿no? O sea, no podría participar como postor, como consorciado en el proceso, ¿no? Básicamente de ejecución de obra porque maneja pues información técnica, maneja información privilegiada, ¿no? Él elaboró el expediente técnico, pero sí podría participar en el proceso de supervisión de obra, ¿no? Más aún si cuenta con esa información poderosa, entonces con mayor razón va a poder monitorear, va a poder supervisar lo que él ha elaborado, ¿no? Entonces, repito, Juan Pérez, el que elaboró el expediente técnico, no puede participar en el proceso de ejecución de obra, pero sí puede participar en el proceso de supervisión de obra, como ya lo comentaron, ¿no? Nuestros demás participantes. Y ahora viene la siguiente pregunta. ¿Juan Pérez podría participar como residente de obra? Ya sabemos que está impedido para ser participante, postor, contratista, ¿no? En el proceso de obra, pero ¿podría participar como residente de obra o está impedido? Elizabeth, adelante. Eh, Participar como residente, porque la contratación del residente, perdón, el residente no contrata con la entidad, contrata con una empresa, entonces el residente no tiene vinculación con la entidad y la ley de contrataciones está impidiendo a los profesionales que han contratado con la entidad en elaboración del expediente técnico a ser postores en la ejecución. Favorecería que el residente perdón, que el consultor encargado de la elaboración sea el residente porque conoce el expediente técnico. Perfecto, gracias Elizabeth, ¿no? Y efectivamente, según el artículo 30.1 de la ley, indica lo siguiente, ¿no? Con independencia del régimen legal de contratación aplicable, ¿no? Los impedimentos para ser participante, postor, contratista y subcontratista son los que venimos comentando. Elizabeth, sí, adelante. Ok, entonces, como ya les venía comentando, ¿no? Claro, el que elaboró el expediente técnico, entonces, claro, en el ejemplo planteado era una persona natural, Juan Pérez, ¿no? Entonces, él no puede ser participante, ¿no? ¿Desde cuándo es participante? Recuerden que eso también en la primera clase les comenté. Un proveedor natural o jurídico es participante desde que se inscribe en el procedimiento de selección. ¿Desde cuándo es postor? Desde que presenta su oferta técnica y económica. ¿Desde cuándo es contratista? Desde que suscribe el contrato. ¿Desde cuándo es subcontratista? Desde que la entidad aprueba la subcontratación, ¿no? Entonces,
Juan Pérez, obviamente, está impedido, pero para ser participante postor en esa etapa. Sin embargo, la norma no ha establecido mayor parámetro, mayor restricción para que él pueda participar como residente de obra. Sí, Leider, adelante. Doctor, una consulta. En este caso, si el consultor del expediente técnico participaría como residente, entonces en algunos casos hay consultas que se hace al consultor, ¿no? Por intermedio del contratista, la supervisión y la entidad. Entonces, ¿cómo sería ahí para que él absuelva las consultas? Eso sería mi preocupación, ¿no? Perfecto. Correcto. Gracias, Leider. No, y me parece una acertada en realidad interrogante, ¿no? ¿Cómo hacemos, no? Porque en realidad recuerden que los nuevos contratos de consultoría para elaboración de expediente técnico ya incorporan este modelo o esta cláusula, ¿no? Justamente del absolver las consultas derivadas del procedimiento de selección, absolver las consultas derivadas del proceso constructivo o durante el proceso de ejecución de obra por cierto periodo de tiempo también, no solo han podido contingenciar en los términos de referencia de la contratación del consultor. Y bueno, podríamos llegar a ese escenario, ¿no? ¿Sí? Si bien es cierto, no hay un impedimento, ¿ya? Pero ¿qué va a ocurrir, ¿no? Cuando el residente, que es el representante del contratista, ¿no? Entonces, quiera formular, ¿no? Bueno, suena un poco también hasta incongruente decirlo de esa manera, ¿no? Pero él o sea, va a formular consultas sobre lo que él ha elaborado, ¿no? Entonces, sí, pues, o sea, partiendo del análisis, ya no hay impedimento, ¿no? Pues, ya lo designan como residente, pero cuando se generan estas contingencias, además, hasta podría ser negativo para la entidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, no hay en realidad una respuesta específica a nivel de la norma. Ustedes me preguntan, ¿qué va a pasar? Bueno, tendrá que absolverlas, bueno. Sí, ahí podría haber cierto conflicto ahí también, podría haber cierto favoritismo, sí, puede darse esa situación, pero lo cierto es que a nivel de entidad, porque hacemos ese análisis, a nivel de entidad, si me presentan como residente a Juan Pérez, yo no podría negarme a firmar el contrato o no podría negarme a aceptar la participación como residente justamente bajo esos parámetros, ¿no? Y he visto casos de algunas entidades donde por un tema de decisión discrecional pues toman esa decisión, pero lamentablemente el contratista también tiene sus propias herramientas legales para poder participar para participar, negociar y, si es el caso, pues elevar estas contingencias al mecanismo de solución de controversias, ¿no? A ver, ¿quién levantó la mano? Nuevamente yo. Doctor, nuevamente Elizabeth. Adelante. Dale, Elizabeth. Sí. Doctor, mire, al ser el consultor, el residente que realice consultas es muy difícil, salvo aquellas que se tengan que generar, que sea el inicio de un adicional de obra Ok. y que ese adicional no haya sido evidenciado, que haya sido por un vicio oculto o no sé, de acuerdo a la casuística que correspondería. Y entonces, en ese caso, el residente va a hacer la consulta, corre traslado a la supervisión y la supervisión le va a correr traslado al residente, pero ya no como residente, sino como consultor. Igual va a tener que absolver y tiene que entender el residente que al ser consultor también tiene responsabilidades y obligaciones. Entonces tiene que cumplirlas. Yo la verdad no vería ninguna complicación, al contrario, sería beneficioso que un consultor sea residente porque va a tener que hacer las cosas bien y asumirlas. Correcto, sí, me parece buena la visión en realidad de Elizabeth, sí, puede darse esa situación, no, sino que a veces ya estamos acostumbrados a ver la parte negativa y sí, pues a veces lo que en teoría parecería estar bien, ¿no? Termina convirtiéndose en ciertos ahí, situaciones contingentes, ¿no? Pero bueno, sí, vale, vale, me parece muy buena tu posición. Correcto, Manuel, ¿no? En el chat nos dice que además tenemos ahí a la entidad, ¿no? Como un filtro final, ¿no? Efectivamente, ¿no? Para ciertos procedimientos administrativos es cierto que el residente pues hace la anotación, le corre traslado al supervisor, el supervisor emite su opinión. En algunos casos, cuando se trate de naturaleza netamente técnica, pues se eleva al consultor. Entonces, el caso, ¿no? O en su defecto también, pues la entidad, a través de su equipo técnico, también podría absolver, podría
hacer el filtro, como nos dice Manuel, y tomar una decisión al final, ¿no? Sí, pero bien. Entonces ahí vamos en esos términos. Vamos al siguiente, vamos a ver los siguientes impedimentos. Es un tema un poco amplio, como les venía comentando, pero interesante en realidad, ¿no? Entonces, ahora tenemos a los impedimentos justamente en razón del parentesco que ya les venía comentando, ¿no? Entonces, lo que dice la norma es que esos impedimentos básicamente están referidos hasta el segundo grado de consanguinidad, segunda afinidad, lo que incluye justamente al cónyuge, al conviviente, al progenitor del hijo de los impedidos, ¿no? Que ya veníamos comentando en la primera parte de los funcionarios, servidores del Estado, ¿no? Ahora, acá sí hay una modificación normativa importante, porque lo que dice la norma es que este impedimento no se va a aplicar si el pariente hubiese suscrito un contrato derivado de un procedimiento de selección competitivo o no competitivo, ¿no? O hubiese ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tiempo del objeto al que postula, ¿no? Este es un criterio nuevo, interesante, que ha traído consigo la norma. Entonces, todavía en la práctica está viéndose cómo se materializa en realidad, ¿no? Vean ahí que la regla también para todos estos impedimentos, ¿no? Básicamente son que mientras su familiar, o sea, el servidor público, el funcionario de confianza, ¿no? Entonces esté en el cargo, el impedimento también de estos prácticamente va a ser en todo proceso de competencia de la institución donde ese familiar realice las actividades, ¿no? Por ejemplo, el cónyuge, ¿no? El hermano o hermana de un ministro, básicamente su impedimento va a ser en el ámbito de dicha institución. Igual se asemeja este procedimiento en el caso de otras entidades, ¿no? Donde el impedimento básicamente se circunscribe en todos los procesos, pero solo de la entidad. Y después de haber dejado el cargo, ¿no? Hasta los 6 meses posteriores, ¿no? Un poquito siendo la regla de lo que ya veníamos comentando. Luego tenemos el bloque de los impedidos o los impedimentos, ¿no? Por la persona jurídica que representa, ¿no? Y acá básicamente pues tenemos las diversas figuras vinculadas, por ejemplo, si es un funcionario, un servidor, ¿no? Como le hemos visto en algunas oportunidades, eh, que tiene cierta participación en el accionariado, ¿no? De alguna empresa en particular. Entonces, lo que ha dicho el numeral 3A de la norma es que todas las personas jurídicas, ¿no? Con fines de lucro, en los que haya una participación individual o conjunta superior al 30% del capital o patrimonio social, ese impedimento se va a generar automáticamente, ¿no? ¿Qué más? En el caso de las personas jurídicas sin fines de lucro, ¿no? También ese impedimento nota esta peculiaridad, pero básicamente cuando la participación o el vínculo, ¿no? Esté vinculado propiamente pues a cargos directivos y en el último año previo a la convocatoria del procedimiento de contratación, ¿no? Luego tenemos acá en el tipo 3C también a las personas jurídicas, ¿no? Donde los impedidos, ¿se acuerdan que conversábamos en su momento, los impedidos del 1 y 2, ¿no? Del artículo 30, entonces se desempeñen como miembros de los órganos de administración, apoderados, representantes legales o asuntos que estén vinculados, o sea, funcionarios, servidores, cargos de confianza con poder de dirección o decisión. Entonces también generan el impedimento de esa persona jurídica si es que aún participan o desempeñan labores como parte de los órganos de administración, es decir, gerencia, directorio, administrador, ¿no? O alguna otra función en realidad estratégica dentro de la empresa, ¿no? Entonces, el hecho de haber asumido un cargo genera el impedimento de esta persona jurídica.
Las personas jurídicas que pertenecen a un mismo grupo económico, también desde la norma anterior, ¿no? Ya nos venía reflejando ese tema de los impedimentos. Y por otro lado, también, ¿qué pasa? Me preguntan con respecto a estas personas jurídicas, por ejemplo, que se fusionan, se absorben con la finalidad de evadir estas responsabilidades, ¿no? La práctica lo que veíamos es que se sancionaba a una empresa X y lo que hacían era conformar otra empresa y a través de una fusión por absorción jalar un bloque patrimonial que les permita conservar esa experiencia y participar en otros procedimientos de selección. Entonces, lo que ha hecho la norma hoy en día también como parte de esas modificaciones es un poco limitar, restringir y nos ha dicho de que si tú absorbes, ¿no? bloque patrimonial de una empresa que ha sido inhabilitada, igual. ¿No? Generas el impedimento de la nueva persona jurídica o de la persona jurídica que ha absorbido en realidad ese bloque. ¿No? Y en esencia, pues su finalidad es que evadan el cumplimiento del impedimento, evadan el cumplimiento de lo que establece la norma de contratación pública. Y por último, tenemos acá los impedimentos del cuarto bloque, ¿no? Del tipo 4A. Básicamente acá, ¿quiénes tenemos? Es lógico que si a un proveedor nacional, extranjero, natural o jurídica, ¿no? El tribunal lo sanciona. Y lo sanciona, pues, porque presentó un documento falso, adulterado, subcontrata sin autorización de la entidad, genera que le resuelvan el contrato, no ha habido una responsabilidad sobre los vicios ocultos, no ha sido deficiente. Decíamos que se incorporaron también dos causales como infracción hoy en día, enfocada básicamente en la supervisión, ¿no? O en el caso del consultor que no absuelve las consultas de manera oportuna, entonces se generan los impedimentos y como tal el tribunal va a imponer una sanción. Entonces, esos proveedores que ya están sancionados por un determinado periodo de tiempo, entonces no pueden participar. No pueden presentar ofertas, no pueden contratar ni formar parte de sus contratos, ¿no? Y ojo, porque ya vamos a ver también más adelante, cuando lleguemos al régimen de infracciones y sanciones, que hay sanciones que son incluso definitivas, ¿no? Claro, las sanciones temporales son las que se ponen por un periodo de 3, 6, 9, 12, dependiendo del criterio que tenga el tribunal para evaluar cada caso en particular. Hay algunos criterios incluso para graduar la sanción, pero también hay escenarios donde esta amonestación es definitiva. ¿No? Y en el caso de una persona jurídica, bueno, si te sancionan definitivamente, bueno, constituyes otra empresa y comenzarás de cero, ¿no? Pero en el caso de una persona natural, como hemos visto ya una gran relación, ¿no? de personas naturales sancionadas, ellos sí, pues ya tendrían que resignarse, ¿no? Porque no van a poder contratar con el Estado, ¿no? Por lo menos ya en esta vida, ¿no? Sí, entonces hay que tener ahí bastante cuidado. Luego tenemos en el tipo 4B, ¿no? Acá está. Tenemos a las personas naturales con sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada, ya sea por delito doloso, ¿no? Tenemos a las personas jurídicas cuyos representantes legales cuenten con una sentencia también condenatoria, consentida y ejecutoriada. Y dentro de estos delitos, básicamente, son los tipificados, ¿no? en los artículos 382 al 401 y 421 del Código Penal, como delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, o pueden ser también algunos delitos equivalentes, ¿no? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. A esto se suma también aquellos configurados por el decreto legislativo 1106, que es el decreto de lucha ética contra el lavado de activos y otros delitos relacionados contra la minería ilegal y crimen organizado, ¿no? Tenemos también en el 4C aquellos proveedores que cuenten con una sanción firme por alguna infracción calificada como grave. Esto según lo que ha previsto también este decreto legislativo, el 1034, ¿no? Y por último, tenemos acá también al numeral 4D, donde impide que las personas inscritas en el registro de deudores de reparaciones civiles, ¿no? Lo que se conoce como el REDERESI, ¿no? O el que haga sus veces. Entonces también, antes en realidad no había este impedimento, ¿no? Ahora sí, hasta cierto punto ha sido beneficioso, pero bueno. Luego tenemos a las personas naturales inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, ¿no? Que lo administra justamente el Servir. Entonces, antes yo veía ciertos casos, ¿no? donde se inhabilitaba pues a personas naturales para ser participante postor.
pero esto no les impedía, ¿no? Para participar por lo menos en contratos de locación de servicios, ¿no? Incluso menores a 8 ITs. Sin embargo, ahora la norma también ha sido ya clave, ¿no? Si a ti como funcionario, como servidor, te impone una sanción, ¿no? Y te incorporan en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles que lo administra el Servir, entonces uno decía, ya, claro, como funcionario servidor ya no puedo trabajar, pero como locador de servicios sí, ahora yo no. Sí, ese registro también ampliado y ha generado ese impedimento. Y por último, las personas inscritas en el REDAN, o sea, el registro de deudores alimentarios, ¿no? O sea, imagínense, ahora si es que no cumplen también con esta labor tan básica que es brindarle, hacer el pago de los alimentos, ¿no? Para los hijos, entonces, y los incorporan en este registro también. Inmediatamente los van a impedir para que los contraten por montos menores a 8 ITs y con mayor razón, pues, para procesos de selección, ya sea de manera individual o el consorcio, ¿no? Entonces, en líneas generales, básicamente estos son los impedimentos que hoy en día trae consigo la Ley General de Contrataciones Públicas y que resultan de cumplimiento básicamente a nivel de la entidad cuando hacen el filtro al momento de evaluar las ofertas, al momento del perfeccionamiento del contrato o a su vez también, ¿no? Vía fiscalización o cuando hay denuncias por parte de terceros, ¿no? Sabemos que a través de la ficha única del proveedor, que es una herramienta colaborativa, por cierto, de las compras públicas, prácticamente en la medida que está articulada con los diversos sistemas informáticos, ¿no? Con la declaración jurada de intereses, está articulada con estas distintas bases de datos, está articulada con RENIEC, con la SUNAR, entre otras. Entonces es muy probable que cuando uno ingrese a la ficha del proveedor, entonces ya nos jale alguna alerta de impedimento. Entonces ahí la entidad tiene que ponerse mosca y hacer la verificación a ver por dónde está ese impedimento, ¿no? Si es impedimento por parentesco, por familiar, es impedimento porque integra algún registro, porque forma parte de alguna empresa con porcentaje mayor al 30%, o forma parte de la junta de administración, ¿no? Entonces, como le decía, en esta medida que hay bastante articulación de los sistemas informáticos, ya la ficha única del proveedor puede lanzar esa alerta, ¿no? Y esto en su momento pues trae ciertas contingencias también para que se tengan en cuenta, ¿ya? Entonces, hasta ahí no sé si por parte de ustedes tienen alguna duda con respecto a ese tema. No sé si aclaramos por ahí en el camino también con esa casuística que veníamos conversando, algunas dudas que tenían, y si no, yo encantado de absolverla. Doctor, una consulta. Correcto, Adri, adelante. Eh, ¿Qué pasa si, bueno, en el supuesto de que, por ejemplo, Juan Pérez tiene una sentencia condenatoria, por peculado, él tiene una empresa, una EIRL, y bueno, no puede contratar con el Estado, pues no? Entonces se realiza una reorganización de la empresa, es decir, se pasa de una EIRL a una SAC para que ésta pueda tener más socios y bueno, en esa reorganización de la empresa, ya este personaje de Juan Pérez sale y bueno, otra persona entra a comprarle sus acciones y la SAC sí podría o no podría seguir contratando con el Estado. Ah, correcto. Gracias por la pregunta, ¿no? Esto sí, en la práctica, tal como está diseñada la norma, por lo menos en ese aspecto, ¿no? Está enfocada básicamente durante el periodo que esa persona, ¿no? Que tenga esa sentencia condenatoria, forme parte de los órganos de administración, ¿no? Si eventualmente me dices que ha habido toda una etapa eh, de reorganización societaria y todo, habría que verificar justamente en qué periodo es que se genera eh, esta nueva persona jurídica o esta empresa con la reorganización societaria, ¿no? Por lo menos lo que dice la norma es que durante la permanencia, ¿no? de estas personas en el registro o durante la vigencia de la sanción, según corresponda, ¿no? Entonces ese impedimento se genera a nivel nacional. ¿No? Pero si ya hablamos de la creación de una persona jurídica distinta, que absorbe, en realidad absorbe más que todo el bloque patrimonial, pero más no la condición de esta. Es distinto al caso de un impedido por sanción administrativa, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Por el tema de la condición o de la condena que se le impuso, no arrastraría en realidad a la persona jurídica que se ha reorganizado, ¿no?
Gracias, doctor. Sí, muy bien. Leider, me parece que también le levantaste la mano. Ah, sí, doctor. Tengo una gran Adelante, pregunta. por Doctor, supuesto. sí, yo tengo una empresa, o sea, nombre personal, que ha sido Correcto. sancionada definitivamente, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si yo vuelvo a constituir una nueva empresa? Bueno, mi empresa ha sido SAC. ¿Voy a poder contratar con el Estado o ya estoy impedido o por qué tiempo? Perfecto. Mire, acá les voy a dar, a ver, una respuesta infidente pero vamos primero por el análisis legal, ¿no? Entonces, ¿qué es por donde debe partir esta valoración? Entonces, se entiende que cuando tú inhabilitas a una persona jurídica, también inhabilitas a los órganos de administración, es decir, al representante legal o al gerente general, a los accionistas, particionistas, dependiendo del tipo societario, ¿no? Y demás que figuren inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. Recuerden que cuando se inscriben en el RNP, ustedes consignan los datos del representante legal y de los integrantes de la Junta de Administración o de los órganos de administración. Entonces, esa inhabilitación definitiva en realidad recae entre todos los que formaron parte de la empresa al momento de la imposición de la sanción. Ese es el análisis legal. Ahora, desde el punto de vista real o operativo, si quieren verlo así, eh, esto ha sido un tema bastante inmanejable en realidad para el RNP, ¿no? Entonces esto no ha habido un mapeo, no ha habido una forma en realidad cómo se identifique o se llegue por lo menos a ese nivel de las personas que integran, ¿no? Y hay muchas personas, yo he visto de manera muy cercana en realidad, muchas personas que incluso han sido sancionadas, por lo menos, ¿no? La empresa en la que integraban ha sido sancionada de manera definitiva, pero sí, pues, ¿no? Han formado otras empresas y es como si el impedimento solamente hubiese recaído en la persona jurídica, pero más no en las personas que la integraban, ¿no? Entonces, por lo menos, lo que sí les puedo asegurar que hasta noviembre del año pasado, el RNP no había identificado esa situación. No, ahora, claro, ya han pasado varios meses, no sé si con esta articulación también que se está haciendo con Pladicop, que ahí todavía se está sistematizando más otras herramientas, ¿no? Entonces, no sé si es que ya a esta altura también se haya llegado a ese nivel. No lo creo en realidad, ¿no? Pero igual con cargo a preguntar, ¿no? Y ahí vamos a aprovechar ahí con algunos colegas del CAC, del RNP, a ver si es que esa articulación ya está ahí, ¿no? Pero bueno, eso es lo que les puedo comentar en ese alcance por ahora. Ok, entonces ahí cerramos el tema de los impedimentos para contratar con el Estado y vamos a hablar de un tema que también es bastante relevante cuando hablamos de contratación pública porque enfatiza mucho a los actores del proceso de contratación. Y ya les había adelantado también en una de las sesiones previas que con la normativa anterior, cuando hablábamos de actores del proceso de contratación pública, únicamente nos referíamos al OCE como el órgano supervisor, ¿no? A las entidades contratantes o a las entidades convocantes del procedimiento de selección y a los proveedores y no había nada más. Sobre estos tres ejes es que se desarrollaba todo el proceso de contratación pública, ¿no? Donde teníamos a las entidades que planificaban, organizaban y convocaban el proceso de contratación pública para cumplir un objetivo, una meta que está prevista en su plan operativo institucional, y a los proveedores, ¿no? Que justamente como agente económico del mercado, con un interés obviamente también lucrativo, entonces participaban en los procesos, ¿no? Y de alguna manera articulaban bien toda esta cadena de la gestión de compras públicas. Ya el OCE entraba a tallar como ente regulador, como ente supervisor, cuando habían elevaciones, cuando habían consultas de naturaleza técnica o cuando el OCE también, pues en el marco de esta función de supervisión, advertía ciertas irregularidades en el desarrollo de las etapas del proceso de contratación pública, ¿no? Entonces, este era, les decía, el escenario normal. Pero ahora el círculo en realidad, ¿no? De los actores del proceso de contratación pública se ha ampliado y se han incorporado dos entidades también con un rol bastante protagónico. La primera de ellas es la Dirección General de Abastecimiento como ente rector de todo el sistema de abastecimiento y a su vez se incorpora también a la Central de Compras Públicas, Perú Compras, como aquel organismo ejecutor
de ciertas modalidades de contratación y de ciertas tareas en realidad, ¿no? Que buscan promover las buenas prácticas en materia de contratación pública. Entonces vean que la Dirección General de Abastecimiento, la DGA, por disposición de la misma normativa, es el ente rector y es la máxima autoridad técnico-administrativa del Sistema Nacional de Abastecimiento. Recuerden que ya hace unos buenos años, ¿no? Se creó justamente el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Y como tal, lo que se ha buscado es no solamente articular, ¿no? Los procedimientos técnicos que ya conocemos, sino articular la cadena de abastecimiento público con lo que implica sistematizar, con lo que implica gestionar, planificar, disponer, ¿no? Hasta una disposición final de todo lo que son los bienes, tanto inmuebles del Estado, ¿no? Entonces, hoy en día la Dirección General de Abastecimiento, como parte de las funciones propias y enfocadas un tanto más al procedimiento administrativo de compras públicas, ¿no? O de adquisiciones, como se denomina. Entonces, básicamente es el encargado de aprobar toda la normatividad y procedimientos en esa materia. Entonces, vean ustedes que como tal la DGA ha elaborado, miren los siguientes documentos, vamos a publicar. Esta es una de las herramientas también que, por cierto, están publicadas en el aula virtual, que es el tablero normativo de contrataciones. Ahí está en pantallas. Entonces, en razón de la entrada en vigencia de la ley 32069, ¿no? Que articula pues estos sistemas, les venía comentando, ¿no? Que incorpora estos nuevos actores, es que se generan estos documentos. Y a nivel de la Dirección General de Abastecimiento, se ha emitido la Directiva 1-2025-EF/5401, que regula la compatibilización del requerimiento. ¿Qué significa la compatibilización del requerimiento? Eso también algo les comenté ya en su oportunidad, ¿no? Cuando una entidad elabora un requerimiento, ya sea un bien, servicio u otra, no puede hacer referencia a marcas, nombres comerciales, diseño, patentes, invenciones, ¿no? Ni indicar lugar de procedencia, ni característica que direccione esa contratación con un determinado proveedor. ¿Ya? Entonces digamos que esa es la regla general, ¿no? No puedes hacer referencia a marcas, nombres comerciales. Y la regla de excepción está regulada en esta directiva de compatibilización. Lo que antes se llamaba estandarizar o se llama compatibilizar. Y lo que nos ha dicho la norma es que de manera excepcional sí, pues sí puedes hacer referencia a marcas, nombres comerciales, diseños, patentes. Pero para ello tienes que hacer este procedimiento técnico de compatibilización. ¿En qué consiste? Que a través de un informe técnico, el área usuaria va a tener que sustentar primero que preexisten ciertos bienes o equipamientos con respecto de los cuales se va a comprar, ¿no? Un bien, un repuesto, ¿no? Un servicio complementario, pero de la misma marca. Segundo requisito, hay que sustentar esta accesoriedad, ¿no? Esta accesoriedad entre el bien, el equipamiento que persiste y el bien que se requiere de la misma marca, ¿no? Del mismo fabricante, el mismo distribuidor o proveedor. Y tercero, que el comprar ese bien, contratar ese servicio, nos permita garantizar en realidad la funcionalidad, la operatividad y la garantía de ese equipo o de ese bien que ya preexiste, ¿no? Yo creo que les puse un ejemplo muy sencillo y les decía, ¿qué ocurre si en la entidad tenemos maquinaria pesada? Pues si como tal se malogra un repuesto. Entonces, analizando el cumplimiento de los tres requisitos, ¿no? El área usuaria dirá, acá tenemos la maquinaria pesada, ¿no? Entonces preexiste el bien, el equipo. Segundo, comprar ese repuesto, si es accesorio complementario, porque sin ello no funciona el equipo. Y tercero, comprar ese repuesto de la misma marca, ¿no? O de la línea de esta casa, ¿no? Entonces esto nos permite justamente garantizar el cumplimiento de la garantía, ¿no? El cumplimiento de sus funciones y operatividad dentro de un determinado periodo, ¿ya? Entonces, como parte de informe técnico, también el área usuaria va a tener que sustentar cuál es el periodo de la compatibilización. Y ahí entra un poco también el análisis, ¿no? De el, el uso, ¿no? Que se le va a dar ese bien, el periodo de vida, ¿no? Entre otros aspectos. En algunos casos se puede compatibilizar por 2 años, 3 años, en fin, va a depender mucho de la persistencia de ese equipo, de ese bien. Entonces ahí tienen esa regla de excepción.
Luego, también la Dirección General de Abastecimientos aprobó la Directiva 2/2025 vinculada a las disposiciones para elaborar el Plan Anual de Contrataciones, ¿no? Hoy en día ya no hablamos de un plan anual de contrataciones divorciado o individual. Hoy en día se habla del plan anual de contrataciones del cuadro multianual de necesidades, porque en tendencia lo que se busca es que las entidades del Estado compren de manera estratégica con una proyección no solamente de manera anual, sino de manera multianual, ¿no? O sea, con esa proyección de 3 años. Pero en fin, sabemos que todos los años tenemos que actualizar, tenemos que aprobar ese cuadro multianual y como tal el plan anual del cuadro multianual. La DGA también elaboró la Directiva número 3/2025, ¿no? Para que las entidades del Estado, Perú Compras, puedan gestionar de manera articulada la gestión de compras corporativas, tanto facultativas, ¿no? En algunos casos también por ahí hay un modelo de gestionar las compras corporativas obligatorias. Tenemos también la Directiva número 4/2025, que regula el procedimiento para la emisión de opinión previa de la DGA para la creación o modificación de ciertas normas que regulan los regímenes especiales de contratación. Lo que ocurre es que a veces con el ánimo de dinamizar cierta contratación, como lo ocurrió en el caso de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, ¿se acuerdan? Donde se creó incluso a esta entidad legado y se generaron algunos regímenes especiales de contratación. Tenemos también ahí el de reconstrucción por cambios, en fin. A nivel de diversos sectores, a veces existe la necesidad, por eso les decía, para dinamizar, para agilizar, para poder correr con el cumplimiento de ciertos compromisos nacionales e internacionales, o también para contingenciar prevenciones de riesgos, siniestros u otros. Entonces existe la necesidad de crear un régimen especial de contratación. Y es especial porque incorpora procedimientos más simplificados, con topes o umbrales o cuantías más elevadas. En fin, no tienen sus ciertas peculiaridades estos regímenes especiales de contratación. Pero bueno, lo que se ha establecido ahora a través de esta directiva es que antes de que cualquier sector no emita una disposición o por lo menos a nivel del Congreso se pueda promulgar alguna norma de ese rango. Entonces, lo que se ha visto conveniente es que la DGA tiene que emitir una opinión previa. Y ese procedimiento, ¿no? Para creación o modificación de estas normas está regulada en esta directiva, la 4. Luego tenemos a la directiva número 5, que ya es un poco más conocida, creo, para todos, a través de la cual el año pasado se aprobaron las bases estándar de los procedimientos de selección. Por cierto, esta directiva se modificó este año, ¿no? Con la dación del Decreto Supremo 1/2026 del sector de Economía y Finanzas, donde se modifican también más de 80 artículos del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y dentro de ellas se dispone modificar las bases estándar, ¿no? Entonces, ahí está, la base estándar, por cierto, son de uso obligatorio para todas las entidades del Estado y quienes deberían utilizarlas son los evaluadores, ¿no? Los oficiales de compra, comités o los jurados. Tenemos también a la Directiva 6/2025 que regula la emisión de opinión y opiniones vinculantes de la Dirección General de Abastecimiento en materia de contratación pública. Tenemos ya acá algunas normas no menos importantes, ¿no? Pese a su jerarquía, pero tenemos a la Resolución Directoral 6 también 2025, que reguló ciertos lineamientos específicos también para elaboración o actualización del Plan Anual de Contrataciones. Tenemos a la Resolución Directoral 11 2025 para regular también la forma de cómo se lleva a cabo los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, sus tipos aplicables, ¿no? Para obras, consultorías, entre otros servicios también especializados. Tenemos la resolución directoral 16/2025, que la estuvimos revisando también en la sesión anterior, que aprueba el listado de subespecialidades y tipologías de obras y consultoría de obras. Ahí lo que yo les venía resaltando un poco en la sesión anterior era de que hoy en día, tanto el RNP, las bases, la experiencia que se les pide a los contratistas, tanto en obras como en supervisiones de obras, ya no son en la ejecución de obras en similares, sino ahora es en las subespecialidades y en las tipologías, ¿no? Entonces ya vamos a ver más adelante también la base estándar. Bueno, la resolución ya la revisamos de manera general en su momento, pero igual va a haber un momento para poder avanzar con ese análisis. Ya estamos ahora de manera enunciativa, un poco conociendo qué normas relevantes fue las que emitió DGA en este año prácticamente también ya de
de prestaciones en el marco de la nueva norma, ¿no? Asimismo, uno de los documentos bastante relevantes y que yo les recomiendo revisar, ya sea que trabajes en el sector público o el sector privado. El sector privado también tiene que conocer cómo el sector público pues gestiona ciertos documentos preparatorios del procedimiento de selección. Y ahí tenemos a la guía de actuaciones preparatorias que nos regula cómo o bajo qué procedimientos se segmentan las necesidades que están incluidas en el cuadro multianual de necesidades, ¿no? Los formatos para la definición de la estrategia de la contratación que se van a aplicar y que va a variar seguramente. Y eso es lo que a veces no entienden todavía las entidades del Estado, ¿no? De que así se trate de un mismo servicio, ¿no? Servicio de mantenimiento de infraestructura, eh, la estrategia de contratación va a variar en realidad, ¿no? O sea, lo que voy es que por más que dos entidades o tres entidades tengan el mismo tipo de servicio, por diversa coyuntura, ¿no? Por la forma como se ejecuta también ese servicio, ese proyecto, esa contratación, entonces nunca va a ser igual. Y lo que se busca a través de ese formato y la estrategia de la contratación es que se haga un análisis, ¿no? Cuantitativo o cualitativo de los riesgos y de todas las contingencias que pueden generarse durante el desarrollo del proceso de contratación pública, justamente para preverlos y obtener resultados más eficientes, ¿no? Entonces revisen ahí la guía, revisen el formato. Y luego ya tenemos otras resoluciones que también, ¿no? Nos sirven, como la resolución 1 acá 2026, que regula el procedimiento de intervención económica de la ejecución de obras en los sistemas de entrega de solo construcción, diseño y construcción. Decíamos solo construcción, ejecución de obra, diseño y construcción, elaboración de expediente técnico y ejecución de obra. ¿Ok? Entonces, hasta ahí son los documentos que ha emitido la Dirección General de Abastecimiento. Asimismo, la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Tiene como una de sus funciones principales la implementación del catálogo único de bienes y servicios, ¿no? Esto vinculado al CUPS, ¿sí? Que se viene actualizando, ¿no? Y que también lo utilizamos para la gestión de algunas herramientas informáticas, ¿no? Y por último, ¿no? Otra función muy acertada en realidad y muy relevante, donde todavía hay mucho camino que recorrer. Ahí la Dirección General de Abastecimiento ha frenado un poco el acelerador. Pero bueno, lo que se está buscando también es que en coordinación con Servir se implementen ciertas medidas para la profesionalización de los compradores públicos. ¿Quiénes son los compradores públicos? Ya les decía que son los funcionarios, servidores que trabajan en la DEC, ¿no? La dependencia encargada de las contrataciones, o sea, en logística o abastecimiento. Y en esencia, lo que se busca a través de la profesionalización de los compradores públicos es que todos los que trabajan en logística y abastecimiento, ¿no? Se especialicen, pero para especializarse a nivel técnico legal hay que contar con ciertas herramientas, hay que contar con cierto paquete también de incentivos, ¿no? Ya vamos a ver más adelante que en la nueva norma se ha incorporado también un régimen de incentivos, por ejemplo, para aquellos que integran los comités de selección. Y ese régimen de incentivos es económico por ahora, pero en la práctica, hasta el año pasado, ninguna entidad, ¿no? Ha podido aplicarlo y bueno, hay ciertas cosas que por ahí también están en el aire, pero bueno, la intención es buena, ¿no? Vamos a ver si es que a ese nivel, a nivel de certificación, entre otros, ¿no? Se puede lograr también pues esas mejoras significativas, ¿no? Que también despierten el interés de algún funcionario o servidor de especializarse en lo que implica compras públicas o compras con el Estado. Y bueno, vamos a cerrar nuestra clase el día de hoy conociendo también algunas funciones principales del OS, ¿no? Antes llamado OSE, ahora sus siglas son OS, para hacer referencia al organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes. Algunos dicen, ¿cuál era la necesidad de ponerle eficientes? Bueno, ahí está, siempre con esa mejor intención. Lo cierto es que hoy en día, o sea, hoy, el OS también cumple un año, pues, ¿no? Porque se creó con la ley 32069, crea el OS, ¿no? Desde su entrada en vigencia, entonces el OS también el día de hoy está de aniversario. En fin, el OS es un organismo técnico especializado, ¿no?
adscrito, por cierto, al Ministerio de Economía y Finanzas. Si bien es cierto, goza de toda la autonomía técnica, económica, presupuestal, ¿no? Entonces ellos no están a ninguna entidad, forman parte del pliego del MEF, pero toman sus propias decisiones, ¿no? En resumen, el OS básicamente es el órgano supervisor de las compras públicas y como tal, justamente garantiza que los procedimientos de selección no competitivos, por cierto, ¿cuáles son los procedimientos no competitivos? Porque en la nueva norma se han diferenciado estas dos ramas de los procedimientos, ¿no? Tenemos procedimientos de selección competitivos y los no competitivos. Los competitivos son los que se publican de manera abierta con la intención de que cualquier proveedor pueda participar en ellos. Pero ojo, eso también lo vamos a ver ya más adelante cuando veamos proceso de selección, que hoy en día incluso el registro de participantes es con lista abierta y con lista cerrada, o puede haber lista mixta también, ¿no? Sí, pero en fin, ya eso lo vemos más adelante. Entonces, ¿qué procedimientos de selección competitivos tenemos hoy en día? Desde la licitación pública, concurso público, sus modalidades abreviadas. Tenemos también compras por subasta inversa, tenemos comparación de precios, ¿no? Para la contratación de expertos, en fin, ahí tenemos los que por lo menos ahorita están operativos. Y luego dentro de los no competitivos encontramos a los procedimientos que antes se denominaban compras directas, ¿no? O compras por emergencia, creo que, ¿no? Entonces, hoy en día hay compras por desabastecimiento, por emergencia, para el arrendamiento de bienes inmuebles, para contratar por necesidad de un contrato declarado nulo, declarado resuelto, compras o contrataciones con fines de investigación, experimentación u otros. Entonces son los que están considerados hoy en día como los procedimientos no competitivos. Y son no competitivos porque en realidad son procesos con invitación. No, ahí no hay un proceso abierto donde puede postular cualquiera, no. O sea, se difunde igual por un tema de transparencia, por un tema de publicidad a través del SEACE todavía, que próximamente integrará la Pladicop, ¿no? Pero se hace por un tema de transparentar nada más la información, no obstante que ya se invitó, se seleccionó un proveedor de manera previa, incluso antes de la aprobación de esa contratación directa, que es otro dato que también ha cambiado para ese tipo de procedimientos, ¿no? Eh, Asimismo, el OS realiza la supervisión de los procesos de contratación que son objetos de alerta de vigilancia ciudadana, ¿no? Entonces, tenemos también a los supuestos excluidos, por cierto, ¿no? Que derivan de regímenes especiales, también se encuentran a cargo de la supervisión del OS. Los contratos menores, hoy en día también, o sea, los menores 8 ITs, ¿no? También se encuentran bajo la supervisión del OS. Asimismo, aquellos procedimientos de selección para la generación o mantenimiento de los catálogos electrónicos de acuerdo marco también se encuentran supervisados por el OS. Y la función más importante que se ha incorporado en esta nueva norma es que el OS brinda asistencia técnica y orientación a las entidades, ¿no? Entonces, para esto, el OS elabora un plan anual de supervisión y asistencia técnica, teniendo en cuenta la programación multianual que difunden también todas las entidades del Estado. Y por cuantía, por complejidad, por cuestiones estratégicas, el OS ya desde ya invita o incorpora en su cuadro multianual de asistencia técnica algunas entidades, ¿no? Para el acompañamiento de ciertos procedimientos de contratación. Ojo, el acompañamiento técnico, ¿no? Lo puede iniciar el OS de oficio o lo pueden solicitar también aquellas entidades que, como bien les decía, ¿no? Por la cuantía, por la envergadura, por cuestiones estratégicas incluso que impactan no solamente a nivel de esa entidad, sino pueden impactar incluso a nivel de la ejecución del presupuesto a nivel nacional. Entonces se le solicita esa asistencia técnica y esa asistencia técnica no es para todos los procesos de selección, no son para procesos focalizados, son para determinados incluso hasta procedimientos técnicos. Yo les conté que en Produce el año pasado, cuando no habían las reglas muy claras sobre cómo elaborar las especificaciones y los términos de referencia, le pedimos, bueno, Produce como tal, ¿no? Decidió pedir este acompañamiento técnico al OS para que hagan una revisión y un análisis final de las especificaciones técnicas de ciertos proyectos grandes que tuvimos que convocar, ¿no? Entonces, lo que se quería evitar justamente salía a proceso y que después, por una observación, por una elevación o por una denuncia, ese proceso se declare nulo, ¿no? Entonces, se solicitó el acompañamiento técnico, que por cierto fue muy rápido, ¿no? Pero la finalidad fue esa. Nosotros pedimos el acompañamiento técnico solo para que nos brinden una retroalimentación y filtro
de las especificaciones técnicas que se habían elaborado, ¿no? Alguna entidad podría pedir el acompañamiento de repente de toda la fase preparatoria, de la fase selectiva, ¿no? En fin, ¿no? Eso va a depender de la necesidad también que ustedes tengan como tal. Aparte de ello, el OS también absuelve las consultas de las entidades públicas. En el caso de las entidades públicas es gratis, no hay ningún costo. En el caso del sector privado, sí hay que pagar un monto mínimo que establece el TUPA del OS, ¿no? El TUPA del OS también se actualizó, por cierto, hace un mes atrás. Eh, en fin, pero a través de las opiniones es que el OCE justamente absuelve estas consultas de naturaleza técnica legal, ¿no? Ahora, a través de lo que antes se conocía en la estructura orgánica del OS como la Dirección de Supervisión, ¿no? Ahora es la que se conoce como Dirección de Asistencia Técnica, de Supervisión y Asistencia Técnica, ¿no? Entonces, a ver, seguimos revisando algunas funciones básicas que tiene el OCE, ¿no? Dentro del cumplimiento y administración de las herramientas informáticas de la Pladicop, ¿no? Que van a estar prácticamente articuladas por el SEACE, el RNP, ¿no? Tenemos al Info, el registro de incidencias de obras, tenemos a la ficha única del proveedor. En fin, ingresen al observatorio del OCE porque ahí hay un montón de herramientas también muy importantes en materia de contratación pública. Otra función relevante que ustedes lo han podido también vivir en algún momento, seguramente, es que el OCE sigue desarrollando actividades de fortalecimiento y capacitación sobre la nueva ley de contrataciones públicas, ¿no? Esto lo hacen a través de su aula virtual y a su vez se han realizado diversos eventos. En Cajamarca también hubo una capacitación el año pasado con dación de la nueva norma, ¿no? Entonces, el OCE sigue brindando ese acompañamiento, ¿no? Y ese fortalecimiento de actividades. Por otro lado, administra el registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas, que es lo que se conoce como el regajo, ¿no? Recuerden que a partir del 1 de enero de este año, toda institución arbitral, todo centro que administra junta de prevención y resolución de disputas, tiene que estar inscrita en el regajo. Si no, no pueden en realidad administrar un arbitraje o hacer el acompañamiento a través de esta junta de prevención. Y asimismo, el OS va a sancionar a aquellas instituciones arbitrales y centros de administración de junta de prevención y resolución de disputas cuando no cumplan con los códigos éticos o las demás disposiciones que se hayan establecido sobre la materia. El OS tiene tres órganos técnicos, por cierto. El primero de ellos es el Consejo Directivo. Su Consejo Directivo está integrado por tres personas, ¿no? Por un periodo de 4 años renovables. Ellos solo reciben dietas, sesionan como mínimo una vez al año y luego cuentan con una presidencia ejecutiva, ¿no? Pues la presidencia ejecutiva es el titular de la entidad, es la máxima autoridad técnico administrativo en realidad, ¿no? Y luego tenemos al otro órgano que es el Tribunal de Contrataciones Públicas, antes llamado Tribunal de Contrataciones del Estado. El tribunal básicamente ve tres cosas, ¿no? La primera de ellas es los recursos de apelación por montos mayores a 50 OITs, ¿no? Ahí emite sus resoluciones, o también ve aplicación de sanción. Entonces, cuando un proveedor infringe en alguna de las infracciones previstas en el artículo 83 de la ley, la entidad comunica al tribunal, es más, eso es una obligación, las entidades tienen que comunicar al tribunal, no hay un plazo, es cierto, pero tiene que comunicar. En otros lados, cuando hay denuncias, entonces el tribunal abre proceso administrativo sancionador, ¿no? Entonces, previa fase instructiva, fase sancionadora, impone una multa, una inhabilitación temporal, una inhabilitación definitiva, ¿no? Por otro lado, como parte de esta labor jurisdiccional, en realidad que viene, así, jurisdiccional administrativa que viene realizando el OS, tiene la obligación de emitir precedentes de observancia obligatoria, ya tenemos algunos, ¿no?, que se han emitido en esa materia, y sistematiza también ciertas resoluciones. ¿Qué documentos normativos ha emitido el OS? Vamos al tablero normativo, y esto lo dejo también para que ustedes puedan revisarlo con calma. No se olvide que en el aula virtual ya está todo este material. Entonces vean que el OS ha emitido la directiva número 1 que regula el procedimiento y trámites ante el Registro Nacional de Proveedores. Recuerden que ya hasta el año pasado todos los consultores, los ejecutores de obras tenían que actualizar también su información financiera, ¿no? Y en su defecto, lo que ha hecho ya el RNB para este año es en algunos casos proceder a la suspensión por falta de actualización de datos y en otros casos ha procedido a la recategorización también
de la capacidad máxima de contratación o ciertas especialidades. A través de la Directiva número 2/2025, también se incorporó esta regulación para la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. La Directiva 3, que regula ciertas disposiciones sobre la presentación de solicitud de elevación de cuestionamientos y emisión de pronunciamiento. O sea, que en el desarrollo de una licitación o concurso público, cuando un participante no está de acuerdo con la absolución de la consulta o el no acogimiento de su observación, ¿no? Entonces, o tiene alguna discrepancia con las bases integradas, lo que hace es solicitar la elevación al OS. Ya, claro que para ello hay que pagar también una tasa y cumplir cierto procedimiento, ya lo veremos cuando veamos la fase selectiva. Tenemos la directiva número 4, que regula también cómo realizan este procedimiento las instituciones arbitrales y los centros para incorporarse en el regajo. La directiva número 5, vinculada a la asistencia técnica y orientación que brinda el OS. Ahí tienen incluso el modelo de la solicitud y todo para solicitar este acompañamiento técnico, ¿no? Directiva 6, acciones de supervisión y pedido de parte de oficio. Acá lo que hace el OS es emitir los famosos dictámenes, ¿verdad? Entonces, lo que antes se llamaba o se conocía como una atención de denuncias, hoy se llama emisión de dictámenes. Y esa emisión de dictamen nace en el caso del OS de oficio, cuando hay una acción de supervisión o cuando hay una denuncia por parte de algún proveedor, participante o un tercero, ¿no? Tenemos la Directiva 7, que regula también disposiciones vinculadas a la información sobre el SEACE. Tenemos la Directiva número 8, vinculada a la tabla de gastos arbitrales. La Directiva número 9, vinculada a los servicios también arbitrales de recusación y designación residual. La Directiva número 10/2025, que aprueba o regula las bases estándar para procedimientos de selección convocados en el marco de la Ley 31.589 para la reactivación de obras públicas, el Código de Arbitraje en Contrataciones Públicas, y hay algunos lineamientos también que ha emitido el OS justamente para que las entidades del Estado puedan fortalecer algunos procedimientos, ¿ya? Entonces, vamos a dejar ya nuestra clase hasta acá, pero no sé si por parte de ustedes hay alguna duda, alguna inquietud. Muy bien, entonces cerramos nuestra clase, como siempre, agradeciendo su permanencia, su participación. Ya en la próxima sesión continuamos con esta relación que todavía nos falta de los diversos actores en materia de contratación pública y cierta casuística también que, por cierto, la voy a compartir considerando pues este año de entrada en vigencia de la nueva norma. ¿Ya? Cuídense mucho, nos vemos el día viernes. Buenas noches. Gracias. Gracias también a ustedes. Buenas noches con todos. Muchas gracias, estimado Bruce. Muchas gracias con Gracias a todos. Milagro. Buenas noches.